Buenas tardes. Vamos a revisar el diseño del ejercicio 4.4, el cual es el diseño de un filtro Chebyshev de pasaaltas. En este caso pues resulta ser de orden 4. El diseño del filtro corresponde a un ejercicio del libro de Patitis, de filtros activos. Entonces, este sería el ejercicio que hay que realizar. Aquí yo ya tomé algunas notas del mismo libro, de partes anteriores donde se hace el diseño del método. Bueno, vamos a verlo por partes. El ejemplo 4.4 dice diseñar un filtro pasaaltas Chebyshev de menos 3 decibeles a una frecuencia de 100 Hz y una atenuación de 40 decibeles a 40 Hz con una ganancia de 5, ¿verdad? Entonces, revisando los nomógrafos, nos dicen que tienen en una atenuación máxima de 3 decibeles, ¿sí? Y una atenuación mínima de 40 decibeles a las frecuencias de 100 y de 40 Hz, ¿verdad? Aquí en esta parte del libro, pues esta relación de frecuencia 2 entre frecuencia específica nos debe de dar 2.5. Aquí el libro tiene 25, por ahí tiene ese pequeño error, ¿no? Entonces se encuentra que n es igual a 4. Estos nomógrafos de Chebyshev vienen en el apéndice B del libro, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente al apéndice B. Aquí están. Estos corresponden a los nomógrafos de Butterworth y nomógrafos de Chebyshev. Aunque aquí dice que es para diseño de un filtro pasabajas, pues también se pueden utilizar para el diseño de un filtro pasaaltas, ¿verdad? Bueno, aquí está un poco, todavía no está bien especificado cómo utilizar estos nomógrafos. Entonces, si nos vamos hasta, ya tengo marcada una parte donde viene la explicación de cómo utilizar estos nomógrafos, aunque en el ejercicio ya nos dan el resultado de revisar estos nomógrafos. Resulta nada más el orden del filtro, ¿verdad? Que viene siendo igual a 4. Aquí en esta parte, que es en la unidad 2, dice para utilizar los nomógrafos, dice una atenuación máxima y una atenuación mínima, y la relación de Fs entre F1, Fs sería frecuencia específica, y F1 es cuando utilizamos un filtro pasabajas, o la relación entre F2, que es para un filtro pasaaltas, y Fs es una frecuencia específica también. Se deben de conocer. Dibujar una línea recta desde el valor deseado de la atenuación máxima a través de la atenuación mínima al punto de intersección con el borde izquierdo, que sería esta parte, ¿no? Aquí tenemos nosotros la atenuación máxima, la atenuación mínima. Se hace una línea recta que intersecte esos dos puntos hasta el borde izquierdo de la gráfica. Luego posteriormente dice correspondiente a Fs entre F1 igual a 1 de nomógrafo, ¿verdad? Entonces aquí Fs entre F1 se traza una línea recta en el punto donde intersecte con esta otra intersección. Nos va a quedar entre dos valores de las curvas. Cada curva corresponde a un valor de n, que n sería el valor del grado del filtro, del orden del filtro. Entonces, si queda un valor intermedio, se va a tomar el de mayor valor, ¿sí? Ok, entonces eso sería para utilizar el nomógrafo y poder determinar el orden del filtro. Aquí en el ejercicio, pues prácticamente ya nos dan ese valor, ¿no? En este enunciado, pues nos dicen que se utilizaron esos nomógrafos y se encontró que n es igual a 4, ¿verdad? Ahora, dentro del procedimiento, del diseño de filtros de orden alto, ¿sí? Se hace esta normalización aquí. Lo tomé esta parte
de una parte de anterior del libro, en la parte del diseño del filtro, dice, para los filtros normalizados se tiene que R es igual a RG, igual a RQ, igual a 1 ohm, y el capacitor es de 1 faradio, que viene siendo esta parte, ¿no? La ganancia K, que está especificada acá, la ganancia del filtro, que es 5, este valor de K va a ser igual a la raíz cuadrada de la ganancia. Este valor de K, pues es tomado aquí de la función de transferencia del filtro, ¿sí? Vean ustedes, aquí tenemos, esta es la función de transferencia de un filtro pasa-altas, que es igual al voltaje pasa-altas entre el voltaje de entrada. Y pues nos da esta ecuación. Esta ecuación resulta de el análisis de este filtro, que es un filtro Sallen-Key de una sola etapa, ¿sí? Aquí está RQ, RG, RR, RR de algún número, estas R's, ¿verdad? Sin número, y estas C sin número, que corresponden a estas de acá. Ok, entonces haciendo un análisis de estos tres amplificadores operacionales, pues se obtiene esta función de transferencia, ¿verdad? Aquí sustituyendo R2 entre RG viene siendo esta acá. Esta parte que está multiplicando la variable S, pues es la variable, la constante A que está aquí. Esta parte que está como término independiente es la B, aquí está. B igual a R2 entre R3, 1 entre R de cuadrada, C cuadrada, es esta. A es igual a esta otra parte, ¿verdad? Entonces, ya haciendo la sustitución de esta R, de esta C, por ejemplo aquí, RG vale 1, y aquí RG valdría 1, resultaría que R2 va a ser igual a K, ¿verdad? R2 valdría K, y aquí K vale raíz cuadrada de 5, entonces de esa forma se obtendría el primer valor de R2, ¿verdad? Y luego haciendo las sustituciones también de RQ, de RG, RQ y RG, esta R y esta C que están aquí, R, C, RG, RQ, y esta R2 que ya se conoce acá, se podría obtener una ecuación que contenga R1 y R3. Y acá también otra ecuación que contenga R1 y R3, ¿verdad? Bueno, aquí están más R2 nada más. Se podría saber R3 y a sustituirla acá, y de esa manera conocer los valores de A y B, que son esos valores de A y B, que son parte de la función de transferencia. Luego los valores de las resistencias, por ejemplo esta R2, esta R3, esta R1, pues se determinan mediante estas ecuaciones que también son parte del procedimiento de diseño. Se determinaría cuánto valdría R1, cuánto valdría R2, cuánto valdría R3, ¿sí? Ok, déjenme hacer un poco más pequeño este. Es importante leer desde el inicio del capítulo, ¿sí? Cómo es que están trabajando este tipo de filtros, porque ahí nos explican el funcionamiento de esta primera etapa del filtro, ¿sí? Esta primera etapa es un filtro de segundo orden. Es un filtro de segundo orden, pero pues aquí nos dicen que es de orden 4, entonces se necesitarían dos veces estas etapas, ¿sí? Dos veces estas etapas para que sea un filtro de cuarto orden. Y nos damos cuenta también porque tiene dos capacitores, ¿no? Son dos dispositivos activos. Ok, entonces, siguiendo con el procedimiento, en la primera etapa se encontraron los valores de las resistencias R1, R2, R3, ¿verdad? Con estos valores de A y B. Para la segunda etapa, pues es el mismo procedimiento, se encuentra el valor de A y B y los valores de R1, R2 y R3. Estos valores corresponden a las resistencias normalizadas, ¿sí? Hay que recordar que se dice esa consideración aquí. Dice, para el filtro normalizado tenemos estos valores de resistencias. Ahora hay que denormalizar. Aquí en la denormalización se toman dos términos, ¿sí? Este ISF, que quiere decir factor de escala de impedancia, factor de escala de impedancia.
Y se toma este otro también, este otro término FSF, que es el factor de escala de frecuencia. Entonces, estos dos valores ya son valores también ya específicos y constantes. Constantes para el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, ahí FSI o ISF vale 10 elevado a la 4. Y FSF vale 2 por pi por FI, subíndice 2, ¿verdad? Entonces aquí están las ecuaciones para denormalizar. El capacitor denormalizado va a ser igual a CN entre ISF por SF y queda de 0.16 micros. R2 también ya denormalizado resulta de 22.4, R1 de 29.8 kiloohms y R3 de 24.38 kiloohms denormalizados. Esos son los valores reales que deberíamos utilizar en nuestro filtro, ¿no? Aquí también están los valores de R1 y R3 ya denormalizados para el filtro. Bueno, entonces ya teniendo esos valores, R1, R2 y R3, R y C, que son 5, aquí en el diseño tenemos R1, 2, R3, R y C, RG también y RQ, ¿verdad? Podemos implementar el filtro. Aquí en este caso, pues también el libro ya nos muestra el diseño del filtro que corresponde a esta configuración, ¿verdad? Entonces, hay que, como les dije, hay que dar lectura al principio del filtro que corresponde en este diseño. En la parte de inicio del capítulo nos está diciendo en qué puntos corresponden al filtro pasabajas, qué punto corresponde al filtro pasaltas, qué punto corresponde al filtro pasabanda, ¿sí? Me voy a regresar un poquito para revisar esa parte. Bueno, aquí lo podemos ver. Vamos a hacer un poquito más grande. Aquí. Si observan el diseño del filtro, tenemos esta salida que es el voltaje pasaltas. Tenemos esta otra salida que es el voltaje pasabandas. Y tenemos esta otra salida que es el voltaje pasabajas. ¿Sí? Son las tres salidas, son tres diferentes filtros. Y tenemos el voltaje de la señal de entrada, ¿no? Entonces, mi salida del filtro pasaltas va a estar a la salida de este primer amplificador operacional que corresponde a un sumador, ¿verdad? Este es un circuito sumador. Está sumando la señal de entrada con esta otra señal que corresponde al voltaje de pasaltas, ¿verdad? ¿Sí? Junto también con esta otra señal que corresponde al pasabanda, que es pasa a través de un divisor de voltaje, está aquí conectado también. Entonces nuestra salida para el ejercicio, para el diseño del filtro, pues va a corresponder a la salida del sumador, pero como son dos etapas, va a corresponder a la salida de la segunda etapa en el circuito sumador, ¿sí? Eso es muy importante, si no nunca nos van a obtener la señal que están buscando. Bueno, entonces aquí de hecho se nos muestra pues aquí algunos puntos dándonos a entender algo, ¿no? Bueno, pero como es de dos etapas, pues va a ser en este punto la salida. Debe ser la salida que corresponde a mi filtro pasaltas, ¿verdad? Podemos ver aquí que a una frecuencia de 100 Hz corresponde ya los valores correspondientes a la salida. Tiene una ganancia en decibeles de 15 decibeles, ¿sí? Es una ganancia de 15 decibeles. Por ahí nos decía que a 40 decibeles debería tener una atenuación de 40, ¿verdad? A 40 Hz. Dice aquí una atenuación de 40 decibeles a 40 Hz, con una ganancia de 5. Entonces aquí, en 40 decibeles, debería tener una atenuación de 40. A una frecuencia de 40 Hz debería tener una atenuación de 40 decibeles. ¿Sí? Entonces aquí, si este corresponde a 10 Hz, este 20, este 30 y este 40, aquí más o menos, debería de ser, o deberían de estar, bueno, está en 30 decibeles, ¿verdad? Está muy cercano a lo que se especifica. Ok, entonces podemos hacer la simulación para ver esta gráfica. En este caso yo utilicé el multisim. Quise hacerlo en OrCAD PSpice, pero por ahí ya no
no me funcionó. Entonces vamos a ver la simulación en Multisim. Aquí ya tengo yo el filtro ya implementado. Son los tres amplificadores operacionales de cada etapa. Este sería la primera etapa y este sería la segunda etapa, ¿sí? Entonces quedamos que a la salida del sumador de la segunda etapa es donde iba a tener yo mi salida de como filtro pasaltas, que corresponde a este punto. Aquí yo tengo una punta de prueba de voltaje, ¿verdad? Tengo esta punta de prueba. Entonces aquí es donde yo voy a obtener mi salida como filtro pasa altas. Ya implementado con los valores que se calcularon de normalizados, ¿sí? Necesito yo una señal de entrada. Entonces aquí en Multisim la simulación la vamos a realizar especificando algunos parámetros para la simulación. Nos vamos a ir aquí a la pestaña de simular. Vamos a elegir Analysis and Simulation. Y vamos a especificar nosotros, por ejemplo, frecuencia inicial, la voy a poner aquí 1 Hz. Frecuencia final, aquí está en 1 MHz, vamos a ponerle a un gigahertz, ¿sí? Un millón, 1000 millones de hertz. El barrido, tipo de barrido va a ser por décadas, número de puntos por década van a ser 10 puntos. La escala vertical, aquí yo le puedo poner lineal, logarítmica y decibeles. En este caso me interesa que sean decibeles, ¿verdad? La salida única que me interesa en este caso es el voltaje de prueba 1 que puse, ¿verdad? Puedo elegir cualquiera de estos otros, pero pues la que me interesa es esta, ¿no? Algunas opciones de análisis, pues en esto prácticamente no le vamos a mover nada, ¿verdad? Entonces lo salvamos y lo simulamos. Ok, y aquí tenemos la simulación. La magnitud o la ganancia en decibeles es esta curva que está arriba en la parte superior. Abajo está el diagrama de barrido de frecuencia de la fase, pero ahorita pues no le ponemos mucha atención, más bien a la ganancia en decibeles, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que a la frecuencia de 100 Hz pasan ya prácticamente con la misma magnitud todas las señales que tengan una frecuencia 100 mayor a 100 Hz. Antes de 100 Hz, todas las señales que tengan frecuencias menores a 100 Hz van a ser atenuadas de esta manera. Entonces, por ejemplo, a una frecuencia de 10 Hz, las señales van a ser atenuadas van a ser atenuadas algo así como 60 decibeles, ¿verdad? Al decir atenuadas ya queremos indicar que son ganancia negativa. Y aquí vemos en la gráfica 40 decibeles, aquí están, digo a 40 Hz, 10, 20, 30, 40 Hz, vemos que tiene una ganancia de menos 20, ¿no? Aquí, menos 20. Si corresponde 20, 30, no es 20 y 40. 20, 30 y 40. Aquí en 40 decibeles tiene esta ganancia de menos 20 decibeles en 40 Hz. Entonces, esta es la salida que nos interesaba, ¿no? Vemos que sí es un filtro pasa altas, que sí tiene esa frecuencia de corte de 100 Hz, ¿verdad? Y la frecuencia específica de 40 Hz con 40 decibeles negativos, pues también es muy cercana. Si la queremos ver un poquito más parecida a la que viene en el libro, podemos quitar aquí algunas escalas de frecuencia. Por ejemplo, en el libro, pues viene hasta 10 kHz nada más, para poder ver esta pequeña valle, ¿verdad? Hasta 10 kHz vamos a especificar eso. A ver, cerramos esta. Y nada más únicamente hay que cambiarle aquí en las especificaciones del barrido. Aquí es importante seleccionar el barrido que es de AC. Un barrido de AC lo que queremos, ¿verdad? Entonces yo quiero aquí en kilohertz, quiero 10 kilohertz nada más, ¿verdad? Lo salvamos y lo corremos o lo simulamos. Bueno, aquí está ya.
necesitaríamos hacerle como una pequeña, que se vea un poco más apachurrada la, o sea, que los 10 kHz no abarquen toda mi pantalla en la horizontal, sino que esté más comprimido en horizontal. A ver, vamos a ver si se puede. No, no se puede. Bueno, aquí debería de haber un pico, un valle que es hacia abajo y luego acá sube un poquito que es la cresta, ¿no? Luego vuelve a bajar. Bueno, entonces de esa manera pueden ustedes hacer los otros dos ejercicios. Les recuerdo, es muy importante que lean la teoría, ¿sí? No únicamente nada más de copiar y de a ver si funciona. Y si no me funciona, pues quiere decir que está mal. No. Acuérdense que la teoría es por algo, ¿sí? Por algo se están haciendo todas esas consideraciones, por algo se obtienen esas fórmulas de manera teórica, por algo se obtienen las funciones de transferencia, ¿sí? Después de esos análisis. Bueno, entonces espero que pues les pueda ayudar un poco este ejercicio para los otros dos, ¿sí? Bueno, muchas gracias.